Senador Castillo y luego senador Martínez. Gracias, señor presidente. Primero, quiero destacar que estamos tratando esto en un marco de tranquilidad, de paz, de respeto, cosa que no lo habíamos visto en los otros cuerpos, de manera tal que esto hay que celebrarlo. No solo lo que hemos estado en el recinto, sino agradecerle a los presidentes de las comisiones que nos han permitido recibir las visitas, de participar quienes no somos parte de esas comisiones, de poder escuchar los catedráticos que allí vinieron y que en definitiva nos ilustraron. Bueno, hablar después de 9 horas de debate es más fácil en algunas cosas, ya casi los argumentos se los van diciendo, a uno le va quedando menos. Yo había iniciado esto con algunos antecedentes históricos y ya voy quedando allá por el comienzo de los siglos. Pero lo cierto es que cuando este tema apareció como una situación conflictiva en la sociedad, muchos nos preguntamos por qué hubo o por qué esto permaneció. Perdón, senador, sí. Le pido a la gente de la prensa, tiene mucha acústica y se siente mucho los murmullos, así que le pido el mayor de los silencios. Gracias. Adelante, senador. Que esto permanecía, y uno hace una mirada histórica y observa que desde los tiempos más remotos, en casi toda la sociedad y en las civilizaciones, este tema de los tributos y la sociedad han sido una cuestión muy delicada. Quizá los asirios y los caldeos son los únicos que se salvan de esto, que trabajaron mal el humus del Éufrates y el Tigris, y en definitiva esa civilización se fue perdiendo por otras causas. Pero de los griegos, los tributos demasiado fuertes que llegaron en un momento determinado a paralizar la producción, y cuando hablamos de los egipcios, cuando hablamos de ellos tenemos que hablar de las distintas dinastías que ellos tuvieron. La de los romanos es más cercana, porque imponían fuertes impuestos a los pueblos que dominaban, pero también había las dos razones, es decir, fuertes impuestos y un creciente gasto en el imperio, que fueron minando indudablemente los poderes. A lo largo de la historia hay muchísimos, o diría casi no ha habido revolución, casi no ha habido cambio social importante en donde no haya tenido que ver este condimento del impuesto y de la economía. Acá la primera que se receta y es real y cierta, porque es la primera que queda documentada para la historia, es el acta que se le impone a Juan Sin Tierra. ¿Y esto qué significaba? Era un principio de que no podía haber tributos sin representación, es decir, se le sacaba la voluntad omnímoda que tenía el soberano de aplicar tributos y que esto debía ser llevado adelante a través de una representación. Por supuesto que en aquella sociedad inglesa la representación era de los nobles, de la curia, en fin, pero el concepto fue eso. Y lo traigo a colación porque este concepto ha sido previo a las constituciones. Acá estamos discutiendo si es o no constitucional. Este concepto ha sido previo a la Constitución. Todo el proceso constitucional que luego viene y que sobre todo se inicia en Estados Unidos, y en Estados Unidos, miren ustedes, se inicia después de 3 conflictos graves, que son las distintas actas que los ingleses los hacían firmar a las 13 colonias. Hasta que una, la de 1767, y la más conocida porque fue el acta del debate del té, que casualmente fue un derecho de exportación en donde los colonos no quisieron pagar, se echó el té al mar y a partir de allí se inició un proceso que terminó en la Revolución de la Independencia, la Constitución de Filadelfia, de 10 años después, de 1787, y hasta la Revolución Francesa, cambio más importante de Europa del siglo XVIII, tiene también su raíz en esto, y en la Asamblea, más allá de declarar la igualdad, la fraternidad y la libertad,
entre las cosas que se hicieron fueron modificar las cargas impositivas, es decir, primero y principal, sacarle los privilegios que tenía la nobleza, el diezmo que marcaba la Iglesia, e poner el tema de los impuestos como una cuestión elemental y básica. Y de allí, desde esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el artículo 14, van naciendo los procesos o las reglas constitucionales que nosotros hoy estamos conociendo. La madre de todas estas reglas seguramente es el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que manda que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, y a partir de allí se establece, diríamos, lo que podríamos llamar el principio de legalidad, que es uno de los elementos fundamentales en las cuestiones de impuestos. ¿Por qué? Porque este recepta no solo el concepto de ajuar sin tierra, sino el concepto